Hola, bueno, vamos a ver algunos conceptos de cómo implementar sistemas en microcontroladores, sobre todo empleando los conceptos de multitarea. Lo que vamos a desarrollar, vamos a dar una introducción, definición de tarea, ya que vamos a dividir nuestro problema en tareas, qué es una tarea, una estructura multitarea, cómo se despedaza un problema en tarea y cómo se generan estructuras, cómo manejamos las prioridades, cómo son los sistemas controlados por eventos y cómo son los sistemas controlados por tiempo, dos grandes categorías de sistemas multitarea. Y luego las conclusiones. Bueno, eh, nosotros conocemos cómo funciona un microcontrolador, su juego de instrucciones, modo de funcionamiento, digamos, hemos aprendido a conocerlo, a programar, a hacer programas sencillos, sin ninguna estructura. Pero cuando nos enfrentamos a un diseño un poco más complejo, ¿cómo, qué herramientas disponemos para hacerlo? Nuestro sistema ideal tendría que ser el siguiente, tendría que tener estas características, que nos permita sistematizar el desarrollo, facilitar el trabajo en equipo, ya que hoy en día los sistemas son muy complejos y es muy difícil que lo hagamos de a uno. También es muy común que el código lo tengamos que reutilizar en otra aplicación, sobre todo si hemos hecho o diseñado código que pueda ser reutilizable, este, que son módulos encapsulados independientes. Un esquema que nos permita facilitar la depuración, es decir, encontrar los errores y hacer el testeo del software y modificarlo fácilmente. Todas estas características las vamos a encontrar en algunos sistemas si diseñamos bajo el concepto de multitarea. ¿Qué es una tarea? Una tarea tiene algo parecido, este, estructuralmente es muy similar a una subrutina, a una función en C, pero hay algo que la diferencia, hay un estado de esa ejecución, hay un aspecto dinámico en la ejecución, que nos permite que nosotros o algún sistema operativo conozca el estado de evolución de esa tarea y pueda retomar la ejecución. ¿Cuáles son las tareas? Cuando tenemos sistemas embebidos, sistemas con microcontroladores, las tareas son muchas y generalmente están asociadas a hardware, por ejemplo, y a eventos. Tarea muestreo, cada X milisegundos se le ordena al conversor analógico digital convertir y guardar, convertir la señal y guardar la memoria. Una tarea de display, una tarea de teclado, una tarea de comunicación, una tarea este, de eventos, de algoritmos de programación. Las tareas encierran, conceptualmente, encierran funciones bien definidas, que una de lo que tenemos que hacer nosotros es, casualmente, es descubrir las tareas que tenemos cuando nos enfrentamos a un desarrollo. Las tareas deben tener independencia funcional. ¿Qué quiere decir? Bueno, tareas, nosotros vamos a dividir nuestro problema en tareas. Estas tareas eh, asociadas con hardware generalmente son bien específicas. La tarea de display, la tarea de teclado, la tarea del sensor de humedad, la tarea de lo que fuera. Eh, lo ideal sería que fueran totalmente independientes y que generen eventos que comunican a otras tareas. Bueno, las tareas las podemos definir o dividir en periódicas y aperiódicas. Las periódicas ocurren a intervalos regulares de tiempo, que son muchas, por ejemplo, un muestreo uniforme de señales, un sampling,
una tarea que cuenta el tiempo, una tarea que cada tantos milisegundos mira el estado de un sensor, y las tareas aperiódicas. Aperiódicas no tienen un periodo predefinido y tenemos dos categorías disparadas por eventos externos, generalmente se asocian a alguna interrupción, y las tareas que se llaman esporádicas. Las tareas esporádicas, fallas, emergencias, por ejemplo, una división por cero, hay que atenderla, o una falla en el reloj del microcontrolador, hay que atenderla, son esporádicas, y cada tarea tiene su tratamiento en función de su naturaleza también, ¿no? Si diseñamos nuestro sistema como una sola cosa, o sea, tenemos una noche de inspiración y hacemos el sistema y logramos que funcione, no conocemos su estructura, capaz que cumplimos con el objetivo de hacerlo funcionar, después de transpirar mucho, pero es algo, no tiene forma, no tiene una estructura. Pero si por el contrario dividimos nuestro problema en tareas, estas tareas, como decíamos, tienen que tener su independencia funcional, pero se comunican con otras tareas y entre ellas resuelven el problema, el algoritmo, el sistema embebido que tengo que realizar. Entonces vamos a notar que no solamente una tarea tiene un mecanismo de evolución interno, sino que también tiene mecanismos de comunicación muy fuertes, porque casualmente la inteligencia de nuestro sistema se encuentra en la forma que se comunican las tareas. Por ejemplo, yo tengo una tarea de teclado que informa a otra tarea cuando una tecla fue presionada y le dice qué tecla fue presionada. Es decir, recién ahí se comunica con la otra tarea, y la otra tarea, bueno, empezará a formar está esperando una clave, por ejemplo. Bueno, esperará que aparezca la secuencia correcta de caracteres a ver si es la clave o no. Esa tarea, a su vez, cuando la clave es correcta, dispara a otra tarea que empieza a poner cosas en el display, por ejemplo. Bueno, y así siguiendo, ¿no? Entonces, la comunicación es fundamental. Y la tarea display y la tarea teclado son reutilizables para otros proyectos. Esa es la gran ventaja de este sistema. Entonces, la estructura multitarea tiene que permitir posibilidad de ejecución concurrente, aunque cuando tenemos un solo núcleo en el microcontrolador se ejecuta una sola tarea a la vez, garantizar que cada tarea cumpla con sus objetivos, es decir, no importa que haya muchas tareas, pero una tarea de baja prioridad o que no interesa mucho, igual tenemos que atenderla en su momento. Entonces tenemos que tener un mecanismo que garantice que esa tarea se ejecute. Eso ya vamos a ver que va a ser parte de un secuenciador o lo que se conoce como scheduler, que es el que asigna los recursos del microcontrolador. Además, tenemos que administrar memoria y los recursos de periféricos, entradas y salidas, ya que va a existir generalmente competencia entre las tareas por emplear esos recursos. Y por último, un mecanismo de asignación de prioridades de ejecución. No todas las tareas van a tener la misma prioridad, como vamos a ver a continuación. Si uno toma una foto del sistema, nuestra CPU, quién está ejecutando, qué tarea, tomamos una foto y vamos a notar que, por ejemplo, en un instante determinado hay una tarea en ejecución y ya vamos a ver, bueno, a qué tiempo se ejecuta cada tarea, cómo se organizan las ejecuciones entre tareas. ¿Cómo aseguro que alguna tarea, por ejemplo, que alguna vez le toque tiempo de CPU, por más que haya otras tareas con prioridades compitiendo por ganar atención de la CPU? Entonces, todo eso es parte de nuestro sistema de multitarea, multitasking. Las tareas, el estado de la tarea tiene
básicamente dos estados. La tarea puede estar activa, que está en ejecución, o está inactiva. ¿Por qué está inactiva? Porque está preparada, está lista para activarse, pero hay otra usando la CPU. Está bloqueada porque alguna otra tarea tomó un recurso, generalmente de hardware, que no le permite avanzar en su ejecución. O está dormida porque no tiene que ejecutarse, por ejemplo, es una tarea asignada a un estado de programación del dispositivo y el dispositivo no se está programando, por lo tanto esa tarea que asigna nuevas claves, por ejemplo, o nuevos parámetros, no tiene por qué ejecutarse ni competir por los recursos de la CPU. Entonces siempre vamos a tener, si tenemos n tareas, una tarea activa y n-1 inactivas. Hay dos esquemas básicos para la ejecución de tareas. El de la izquierda tenemos la tarea está activa y se pasa dormida. O sea, se ejecuta completamente la tarea. Esto no es apto para tiempo real y generalmente los sistemas embebidos enfrentan el desarrollo de sistemas de tiempo real que requieren acción en tiempos determinados de tiempo. Por lo tanto, esta es muy simple, pero generalmente no se usan en sistemas embebidos. En este esquema tenemos la tarea activa, pasa preparada, posiblemente puede ser porque otra tarea con mayor prioridad requirió la CPU, puede bloquearse, puede dormirse y puede ejecutar este tipo de secuencias. Cada tarea, pensemos que una tarea podría ser un lazo infinito, entonces en algún momento la van a sacar de ejecución. Entonces esa tarea tiene que, o alguien, va a ser el sistema operativo, recordar el estado de la tarea, dónde está el contador del programa, los registros, la pila. También saber qué tipo de tarea es, qué prioridad y qué memoria está utilizando para la ejecución de sus tareas. Esto se conoce como una tabla de descripción, es decir, hay una zona de memoria que usa el sistema operativo donde describe la tarea y también apunta a direcciones de memoria donde esa tarea tiene guardada información. Entonces, ¿cómo asignamos los tiempos de CPU? Bueno, eso va a ser misión de lo que se llama un scheduler, un secuenciador, que es un núcleo del programa que administra la ejecución de tareas. Las funciones dos, básicamente: despertar, dormir y controlar el progreso de ejecución de tareas y gestionar los mensajes de las tareas, software, y el sistema de interrupción, hardware. Ya hemos visto que la inteligencia entre tareas está dada por la comunicación. Es muy común el empleo de buffers o mails o algún tipo de pila o algún tipo de estructura más compleja que una simple variable. Porque, por ejemplo, la tarea A puede estar generando eventos para la tarea B y la tarea B no puede atender los eventos a la velocidad que lo está requiriendo la tarea A. No la velocidad instantánea, pero sí en promedio lo puede lograr. Entonces, eso se resuelve con un buffer, ¿no? Algún tipo de mail o algún tipo de notificación de requerimiento de comunicación. ¿Por qué se bloquea una tarea? Bueno, porque quieren acceder a una información compartida o un recurso de hardware, por ejemplo. Entonces, existen algunos conceptos que emplean todos los sistemas operativos. Por ejemplo, el concepto de semáforo, que resuelve conflictos cuando dos o más procesos quieren acceder a una información compartida.
Por ejemplo, tengo que mandar una string por la user, pero hasta que no termine de mandar una string no quiero que otra tarea me ocupe la user, porque si no se me van a mezclar caracteres. Entonces le aviso a otras tareas que pongo el semáforo en rojo para todas las demás que estoy empleando y después me encargo de ponerlo en verde para que puedan usarlo. Hay otro concepto de mutex, por ejemplo, que resuelve el conflicto cuando dos tareas quieren acceder a una información compartida. Por ejemplo, hay códigos críticos en los sistemas multitarea. El código que accede al buffer de comunicación entre tareas no debe ser interrumpido por la otra tarea que quiere acceder al buffer. Es decir, yo tengo un buffer entre tarea A y B, entonces cuando la tarea A quiere escribir sobre ese buffer, mutuamente excluye a la B para que no lo haga y no se generen errores en tiempo de ejecución. Los algoritmos de secuenciamiento, en cuanto a las prioridades, hay dos tipos, son fijos. Se estima la prioridad se mantiene durante toda la vida de la tarea. Y dinámico. La tarea puede ser cambiada, la prioridad puede ser cambiada en runtime. Estos algoritmos son más eficientes, pero mucho más complejos. Esquema de prioridades fijas. Básicamente, uno de los más usados es el RM, Rate Monotonic Scheduling. La prioridad fija tiene la siguiente regla. Cuanto más corta es la tarea, más prioridad le es asignada. Este esquema es óptimo entre todos los esquemas de prioridades fijas. Esto es básicamente, ¿por qué? La explicación conceptual de esto es porque una tarea requiere, en el cambio de contexto, pensemos que una tarea está ejecutándose y tiene que dejar de ejecutar. Entonces el secuenciador o el núcleo del sistema operativo tiene que cambiar el contexto, guardar todas las memorias y el estado de ejecución de esa tarea A para cambiar el contexto de ejecución a la tarea B. Entonces, si ese cambio de contexto lleva tiempo, entonces esta regla lo que hace es, si tengo tareas que están por terminar, me las saco del secuenciamiento y bueno, eso es óptimo, ¿no? O sea que sería como nuestra vida diaria. Tenemos algo que hacer, tenemos muchas tareas que hacer en el día, pero tenemos algo que hacer que nos lleva poco tiempo. Bueno, la hago rápido y después me dedico a las otras tareas. Si la prioridad es calculada offline, es un esquema de prioridades fijas, pero puede adaptarse a un esquema de prioridades dinámicas también. Algunos conceptos de prioridades dinámicas es a medida que se basa en lo que estuvimos hablando recién, pero a medida que cuando le falta menos tiempo para terminar, le asignamos más prioridad para sacárnosla de encima. Estos esquemas logran buenos resultados para tareas periódicas, porque conocemos su ejecución, ¿no? Hay un cierto determinismo, sabemos que esa tarea va a ocurrir en un determinado momento. ¿Cómo manejamos tareas aperiódicas? Hay dos tipos. Las aperiódicas, por ejemplo, hago una encuesta, un polling, que damos una tarea periódica con una prioridad que conocemos, que atiende los requerimientos de la tarea aperiódica. Es decir, la tarea periódica lo que hace es activar una tarea periódica que en su momento se va a ejecutar. Todos los sistemas también tienen tareas de background, es que puedo ejecutarla cuando ninguna tarea periódica está activa. Hay un sistema básicamente utilizado para sistemas operativos en tiempo real que se llama Preemptive Multitasking, que significa que no necesito esperar una rodaje de tiempo o el tiempo asignado a una tarea para
para ejecutar otra, sino que la puedo sacar por interrupción. Generalmente usado en multitarea para tiempo real, donde el tiempo de atención es crítico, o sea, bajar el tiempo de latencia, que es el tiempo que tardo en ejecutar una tarea. Entonces una tarea está activa y aparece un evento de mayor prioridad que la saca de ejecución, o sea, la saca de ejecución, la deja lista y después, bueno, en su momento volverá a ejecutarse. ¿Cómo es multitarea basado en interrupciones por tiempo? El secuenciador toma el control en intervalos regulares, generalmente asociado a una interrupción periódica. Hay una interrupción periódica que va marcando la cadencia de ejecución de tareas. Las prioridades generalmente son fijas. Es un esquema que se adapta a tareas de duración fija o predecibles, con eventos aperiódicos de baja probabilidad de ocurrencia con interrupciones de corta duración. Es básicamente el tipo de ejecución que tienen los controladores lógicos programables. Permiten algoritmos de secuenciadores muy simples. También son ideales para los micros que tengan poca capacidad de memoria. Pensemos que si nosotros disponemos de un micro con poca flash y RAM, estamos agregando, aparte de nuestras tareas, un código del sistema operativo que va a ejecutar las tareas, que consume flash y también consume memoria para su propia ejecución. Desafío: ¿cómo implementamos estos algoritmos en los microcontroladores, sobre todo aquellos que tienen escasos recursos de memoria, ¿no? O sea, los sistemas operativos tienen que ser muy eficientes, muy compactos. Primero tenemos que identificar las tareas. Realizamos un esquema top-down, es decir, vamos de lo general a lo particular. Detecto una tarea, la organizo, detecto las variables de entrada y salida, establezco la función sin haberla diseñado, ¿no? Ese es el concepto top-down. Tengo una tarea display. Bueno, esta tarea maneja el display. No la diseñé, pero sé que tiene cómo se comunica con otras tareas, cómo se le ingresa la información, no sé, será por coordenadas XY, si es gráfico será por línea y posición, si es texto, si se manda caracteres, si se manda string. Y después me dedico a diseñarla. Primero determino cuáles son sus variables de interacción. Elegimos el tipo de secuenciador. Hay secuenciadores muy simples. La estructura más simple que podemos lograr es lo que se conoce como multitarea cooperativa. Es decir, la propia tarea controla el estatus de ejecución. Diseñamos de tal manera que las propias tareas cedan voluntariamente, sin lazos y usando a conciencia el tiempo de CPU, cedan la ejecución a otras tareas. Y el secuenciador más simple que podemos lograr es llamar a todas las tareas. Y eso funciona, tiene independencia funcional, pero carece de esquema de prioridades. Esa es la desventaja. La ventaja es que el cambio de contexto es simple. O si no, diseñamos como un lazo infinito y hay un sistema operativo, generalmente de tiempo real, que se encarga de administrar el tiempo de CPU. Declaramos variables globales y locales, tratar de minimizar la cantidad de variables globales, encapsular todo lo posible nuestro código. Pensemos que las variables globales, cuando nosotros queremos reutilizar código, esas variables globales tenemos que tener en cuenta para llevarlas a otro diseño, ¿no? Si podríamos hacer todo con variables no globales, o sea, locales a las tareas,
sean estáticas o dinámicas, sería deseable. Para realizar las tareas se diseñan a la inversa, de lo particular a lo general, sobre todo cuando hay integración de hardware. Por ejemplo, estoy diseñando una tarea display inteligente. Primero realizo el envío de un carácter, luego una palabra y por último una frase apuntada por un puntero. Recordemos que están prohibidos los lazos o retardos en las tareas. Primero se diseña un diagrama de estado, luego el código. No conviene nunca codificar de entrada, sino tener claro qué es lo que se va a hacer. Los esquemas multitarea permiten simular las tareas o probar las tareas en el hardware individualmente. O sea, básicamente no llamamos a las tareas que hay que llamar, que no queremos llamar, y llamamos a las que queremos probar y vamos agregando tareas. Recordemos que los diseños con microcontroladores tienen que ser lentos y sistemáticos. O sea, nunca hagamos mucho código y lo queremos poner en el micro, lo grabamos y esperamos que funcione, nunca va a funcionar de entrada, sería un milagro. ¿Cómo se manejan las variables tiempo? La variable tiempo, ya que no podemos hacer lazos, lo que siempre conviene es interrupciones periódicas y usar contadores, que pueden ser locales, a cada tarea para contar el tiempo. En general nos conviene los contadores globales hacerlos de solo lectura para que no se generen interacciones. Yo puedo leo un contador global, pero lo copio en una variable local a mi tarea para llevar la cuenta del tiempo. La cuenta del tiempo es fundamental en multitarea. Por supuesto están prohibidos los lazos que la CPU esté contando nada más. Simular las tareas conjuntamente. Una vez que probé las tareas individualmente, pruebo las tareas conjuntamente. Ahí puede haber interacción de hardware, software, pérdida de resolución, latencia. Bueno, esas son lo que el diseñador se tiene que enfrentar para tener un buen diseño, ¿no? ¿Cómo tratar las interrupciones? Recordemos que un concepto muy importante en todos los sistemas multitarea, sean multitarea cooperativo o basado en un sistema operativo, es que el código asociado a una interrupción tiene que ser estrictamente corto, estrictamente eficiente. No tratemos de resolver ningún esquema, ningún algoritmo en interrupciones. Lo que tenemos que hacer es avisar del evento, guardar las variables que sean necesarias y cuando le toque en el schedule una tarea, se encargará de ejecutar la tarea de interrupción, pero en su momento determinado. Si la interrupción es muy crítica, se puede responder inmediatamente, pero como les digo, con muy poco código puesto en la interrupción. Bueno, como conclusiones. Antes de listarla, un concepto importante es el siguiente. Nuestro desarrollo lo podemos pensar como que disponemos de una cierta energía mental para desarrollar. Si nuestra energía mental está atendiendo todo el sistema a la vez, se nos complica hasta pensarlo. Lo que nos proporciona el diseño multitarea es que nos permite canalizar nuestra energía mental en una tarea y dentro de la tarea en el estado de una tarea. Por eso facilita un montón y profundiza y nos ordena el pensamiento porque nos dedicamos a esa tarea medio que independientemente del resto. Facilita el trabajo en equipo, dividiendo las tareas
Cuando tenemos un equipo de desarrollo, generalmente el equipo de desarrollo se junta, definen las tareas y se pone a trabajar cada uno en su tarea y después se empiezan a probar. Genera código utilizable, fáciles de depurar. Se optimizan los recursos del microcontrolador terriblemente. Pensemos que si no hay lazos, no hay un delay 20 milisegundos. Si yo pongo un delay 20 milisegundos, esos 20 milisegundos, el microcontrolador no hizo nada, salvo delay 20 o sea, contando para que pase el tiempo. Y se genera un software resistente a fallos, naturalmente, porque responde a una estructura. Entonces, por ejemplo, yo podría triplicar una tarea que atiende algún evento crítico. Y después tengo otra tarea que decide sobre las 3 tareas qué acción tomar realmente. O sea, es muy simple generar estructuras complejas con este tipo de diseño. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.